En el mundo, muchos se preguntan sobre cosas y misterios que aborda el tema del mar, siendo los más cercanos a esto los trabajadores que pasan día y noche en este vasto lugar, e incluso otros dicen que es un mundo completamente inhóspito explorado. Es por eso que ahora traeremos datos perturbadores, anécdotas, icebergs y detalles sobre los trabajadores en el mar, y lo tenebroso que puede llegar a ser el mar en todo su esplendor. Iniciamos. Apenas vi un documental donde un buzo cuenta lo que vivió cuando fue contratado por el gobierno para hacer una exploración a varios metros de profundidad y vio una criatura que parecía ser prehistórica. En el documental cuenta cómo los buzos según firman un acuerdo de confidencialidad, donde no pueden hablar de nada de lo que vean en las profundidades del mar, algo así, pero sí está interesante. Trabajo costa afuera en el turno nocturno y es increíble la cantidad de luces con movimientos muy extraños en el cielo. Algunas se ven desplomar al agua, en especial cuando se navega de noche. Tuve la experiencia de estar en un barco de pesca por un mes. Recuerdo que en las noches se escuchaban voces del mar. A veces se sentía como si golpearan el barco muy fuerte, pero la experiencia que me asustó demasiado fue que vimos un cuerpo. No era el cuerpo o la silueta de uno, pero los que tenían ya experiencia que nos contaron que ya tienen más de 10 años de verlo. Fue muy raro, parecía que ya fuera normal. Yo después de ver eso entré en fiebre por 3 días. Vi por ahí sobre las olas monstruo, olas de tamaño descomunales, 18-80 metros, y cuyo peligro es abismal ya que aparecen de la nada, sin previo aviso y cuyas fuerzas son tan enormes como para doblar, partir y abrir búnkeres de decenas de centímetros de acero de grosor, y cuya ciencia exacta no se sabe aún el cómo es que se forman estas mismas. Existe una teoría en la cual explica que se debe por el conjunto de varios trenes de ondas, en este caso las olas muy pequeñas seguidas de otras de igual o menor tamaño, que al sincronizar sus frecuencias velocidades terminan sumándose y aumentando en altura y largo, pero igual forman ningún tipo de aviso. Cabe decir que la aparición de estas son tan raras que al presentarse muchas veces los marineros no lo ven venir por estar camuflajeadas entre todo el oleaje, e igual son inevitables, imposibles de esquivar, y que embarcaciones enteras terminan con un triste final al ser tragadas por las olas monstruo, y nuevamente de ahí que su estudio sea tan escaso. Debido a su extrema rareza y que a su vez las embarcaciones que sufren este tipo de anomalías naturales no sobreviven para contarla, y los que sí no les creen al ver o saber de los navíos colosales por su altura y largo, e imponen por sus dimensiones, y que son imposibles de imaginarse olas mucho más gigantes que estos. He de decir que suelen presentarse en tormentas marítimas, cuando las corrientes de viento son fuertes y haciendo condiciones favorables para la formación de estas. Sin embargo, aún en olajes tranquilos pueden presentarse olas de unos cuantos metros de altura, más altas que las del promedio, olas mini monstruo. En mi opinión me es impactante imaginar que embarcaciones enteras son desaparecidas sin dejar rastro alguno. Pueden haber sido fácilmente presa de esta maravillosa pero amenazante anomalía natural del mar. Lamentablemente, cabe aclarar que hasta la fecha no he encontrado más información alguna al respecto sobre este tipo de olas. Über der Nordsee tobt ein schwerer Sturm. Die norwegische Draupner-Bohrinsel, gut 150 Kilometer vor der Küste gelegen, trotzt seit Stunden dem miserablen Wetter. Die Sensoren der Plattform verzeichnen regelmäßig Wellen von etwa 12 Metern Höhe. Bis plötzlich, aus dem Nichts, ein Monster heranrollt. So hoch und so steil, wie es die Wissenschaftler niemals für möglich hielten. Für mich änderte sich dadurch alles. Wirklich alles. Llegó mi momento. Mi abuelo me contó una historia algo difícil de creer. Espero les guste. Cuando él era joven vivía en Zihuatanejo, Guerrero, cerca del mar. Él todas las mañanas iba a pescar con sus primos. Un día fue temprano solo con uno de ellos. Lanzó la red y dice que cuando quiso recogerla se atoró. A esto tuvo que aventarse al mar. Al llegar al fondo vio que la red se había atorado con un hombre dormido, muy grande y que solo tenía un ojo en el medio. Él nadó muy rápido para llegar a la superficie para irse de ahí. Fueron a casa por los demás. Al regresar al lugar ya no estaba. En conclusión, creo que era un cíclope dormido.
Mi abuela me contó una vez que su cuñado y su esposa fueron al mar a pasar las vacaciones solo ellos dos, y que la señora no quería meterse al mar por miedo, pero el esposo solo se acercó a la orilla, cuando de pronto una ola lo arrasó hasta más adentro, y la señora empezó a gritar por auxilio, ya que la ola se lo llevó lejos a su esposo. Entró el rescatista pero no lo encontraron. Fue entonces cuando llamaron a los botes y buzos para que empezaran a buscar más adentro del mar, sin tener éxito alguno. El misterio de esto es que jamás pudimos resolver mi abuela y yo fue que la señora tiempo después dijo que lo encontraron y que incineraron su cuerpo y se lo pudo traer de regreso a Coahuila, pero según esto jamás encontraron el cuerpo según otras fuentes cercanas a la señora. Algunos códigos de pesca artesanales que me sé es que si ves algo, ejemplo, un animal raro, no se divulga, porque primero no te va a creer nadie, segundo, la creencia es que la viejita, el mar, te enseñó uno de sus hijos y tienes que mostrar respeto. Muchas historias solo se cuentan entre pescadores, más que nada para estar prevenidos de ciertas anomalías. La tragedia del Sobre al Santos es un barco que se hundió y los tripulantes casi todos murieron por algo que los estaba matando en el fondo del mar. A continuación mostraremos el relato. Un barco sobrecargado de víveres y pasajeros se hunde en medio del río Amazonas. La cantidad de víctimas fatales resulta imposible de enumerar. Los supervivientes relatan algo que los arrastraba al fondo del río. Esta es la historia del Sobral Santos II. El barco de motor, cuya existencia comenzó en 1957 y pertenecía al empresario Khalil Murao, comenzó el que sería su último viaje a las 7 de la noche del 18 de septiembre de 1981, sin saber que menos de 2 días después terminaría en el fondo del río Amazonas. El barco era un orgullo para sus dueños y toda la región en general, como suele ocurrir en sitios pequeños. Se le reconocía como la nave más segura y cómoda gracias a sus múltiples cubiertas y una zona recreativa en la planta alta. En aspectos de potencia, el barco era imparable, ya que su motor tenía 600 caballos de fuerza, garantizándole resistencia y velocidad, que, aunada a su tamaño, permitía el transporte de víveres destinados a regiones como Managua, así como también al transporte civil. En ese viaje, el barco iba cargado con cerca de 300 toneladas de artículos varios, entre los que se destacan frutos y hortalizas de la región oeste de Pará, así como miles de botellas de refresco y cerveza, que iban destinados a Manaus. Pero haciéndose gala de la total impertinencia, llegando a Caiciño, recibió otras 100 toneladas, alcanzando las 450 toneladas de productos frescos y embotellados. Hay que recordar bien este número, pues va a tener mucho que ver con los eventos que se darán más adelante. Junto a la carga, iban viajando 430 pasajeros, los cuales confiaban en que llegarían a buen destino, sabiendo que el barco era seguro. Aunque existen testimonios como el de un superviviente en el primer piso, que dijo ver cómo el barco tenía la línea de flotación oculta por el agua, de tanto peso que llevaba en ese momento. Y eso no es raro, considerando que el peso máximo autorizado para la nave era de 200 toneladas y 500 pasajeros. A este número hay que sumarle una cantidad indeterminada de personas que fueron rescatadas de otra embarcación, la cual se había averiado en el camino. Refugiados por las penumbras, el día 20 de septiembre comenzó el desastre frente al puerto de Óbidos. La gente se movía hacia las barandillas de un lado al otro del bote y repentinamente, luego de un ruido por demás atroz, comenzó a hundirse tan rápido que no fueron necesarios más de 6 minutos para que el barco comenzara a hundirse y cruzara los más de 100 metros de profundidad del río. Vamos a poner esto en perspectiva. Cuando el puto Titanic se hundió, fueron necesarias más de 5 horas para que este quedara por completo sumergido, sin contar el tiempo que debió tardar para tocar el fondo del mar. Cierto es que hablamos del océano congelado y la densidad del agua es distinta. Sin embargo, bueno, se me entiende. El Sobral Santos iba tan cargado que no hubo ni siquiera tiempo para reaccionar. Y de hecho es lo que algunos testigos en el puerto y un ferry vecino reportaron, que cuando el barco se hundió, lo imperante era el silencio.
la sorpresa, el aplastamiento por la carga y lo súbito del naufragio que impidieron que muchas personas lucharan por su vida, yéndose junto a la nave al fondo, sin remedio. Entre los supervivientes se contaron 150, aunque algunos reportan que habían más, pero fueron jalados al fondo por algo o alguien que finalmente cobró su cuota de sangre. Esta frase no es solo poética, puesto que a la luz del día se pudo ver cómo el agua estaba teñida de esta, y además mezclada con la cerveza y los refrescos en un espectáculo infernal. La versión oficial relataba que la carga iba mal embalada y esta, con los movimientos del agua más los del flujo de pasajeros, hicieron que se soltara y finalmente afectara su centro de flotación, conduciéndolo al abismo. Algunos de los supervivientes incluso describieron cómo ante sus ojos la gente moría aplastada por el cargamento. Pero, ¿qué mató a los otros supervivientes? Si vemos otros incidentes en Brasil que involucran al río Amazonas, siempre hay un algo que está allí para terminar con la vida de aquellos infortunados que no murieron al momento. Incluso se ha especulado que fue la fauna ictiológica, los peces pues, la responsable, y en parte sí estoy de acuerdo. Sin embargo, puede que la explicación también provenga del propio barco, ya que algunos supervivientes de otros naufragios han reportado que sentían el jalón hacia el fondo debido al vacío generado por el hundimiento de la nave. La corrupción no tardó en hacerse notar y se dice que el dueño del barco ordenó a los buzos de rescate que abrieran los estómagos de los cadáveres para que no flotaran y así disminuir un poco el registro de víctimas, el cual se considera que pudo haber llegado a 500. Una enorme grúa se encargó de rescatar el barco. Este se reparó, pintó y vendió. Cabe destacar que nadie nunca dijo qué se hizo con los restos de la carga y sepultados por esta, así que pues hay que imaginar. El barco se conoció después como el White Swan y sigue navegando por el río con un nuevo dueño y una autorización para transportar a solo 232 pasajeros y 160 toneladas de carga. Mi padre trabajó en el mar en Estados Unidos. Hace años me contó que cuando salían pintando por ejemplo 10 barcos, pintando de manera triste porque no sabían si regresarían, pero cuando regresaban pintaban de manera emocionada, con alegría, pero de esos 10 barcos solo regresaban a veces unos 6 barcos. Afortunadamente sobrevivió en esos años. Hay un podcast de relatos de la noche sobre un hombre que le ofrecieron trabajar en algo legal, no muy legal, algo así recuerdo, en el cual cruzó a Estados Unidos pensando que era traficar drogas y no lo era. Fue a trabajar a Alaska. En la embarcación dijo que era traumático cómo el barco se movía violentamente de un lado a otro, como sus días no la pasó bien y cómo en un día de tormenta pensaba que iba a voltearse el barco, pero pasó de que cayó un hombre al agua, lo cual definieron que ya había muerto tras haber lanzado salvavidas y por las bajas temperaturas un cuerpo no puede resistir mucho. Un compañero de ese hombre lo despertó una noche diciéndole que no hiciera ruido y en el agua se podía ver una persona o algo parecido de pie flotando de color blanco. En el podcast menciona que piensa que ese espectro siempre se aparece en esas aguas, atrapado en ese lugar como si llevara muchos años ahí, junto con los hombres que caen a esas aguas profundas. El hombre regresó a su casa con dinero, pero dijo que nunca regresaría a ese lugar tan peligroso y aguas embravecidas. Mi padre era pescador, su barco se hundió en el mar debido a un huracán. No los volvimos a ver, pero en el lugar donde fue su último llamado de auxilio, otros barcos de él mismo muelle nos han platicado que la señal del barco los marca en el radar en ese punto. El accidente ocurrió hace 12 años. Mi padre siempre me contaba que el mar era y veía cosas de otro mundo, que si las contaba nadie le creería. Al igual me decía que las sirenas sí existen, pero que no son iguales de bellas a como las pintan. Nadie sabe si es resultado de estrés y que el cerebro empieza a crear cosas que no existen o andan en el mar, cosas que existen pero que no nos imaginamos. Hace tiempo leí que unos náufragos perdieron el motor y el viento los empujó mar adentro. Luego de un par de días, un duende irlandés salió del mar, se paseaba por la borda y volvía a saltar al agua. Otro aporte para que veas cuando estamos con luz, pero no se aprecia mucho, solo una lumbra o un rango de 12 metros de distancia de los barcos. Mi papá trabajaba porque acaba de entrar a una empresa que produce sal.
Somos de Bahía de Lobos, un lugar muy alejado de Ciudad Obregón, Sonora. Mi papá nos ha contado que en la zafra, así le dice a los días de mayor producción de camarón, que han pasado cosas paranormales. Miré un comentario donde dice que miraban luces pensando que eran estrellas y que se mete al agua, y es cierto, mi papá dice que ha visto eso muchas veces. También que en la isla tenemos una isla Lobos, se llama. Ahí había dinero enterrado. Las veces que hemos ido de paseo ahí nos hemos encontrado dinero, billetes y una que otra joya. Y es raro porque ahí casi nadie va, solo los que van en panga o lancha. Otra anécdota es que dice mi papá que ha visto ballenas y otro tipo de animales que se les acerca mucho, hasta tiburones. Hay gente que ha sido asesinada, ha habido ahogamientos en el mar y en especial porque las lanchas se voltean. Hubo un caso muy triste aquí, en la isla a los costados de esta misma hay un barco hundido en cada esquina, en la boca norte y sur. Nadie sabe por qué o qué pasó. En la marina mi tío estuvo en el tipo barco escuela, el puerto estaba en Manzanillo, no puedes dormir por el oleaje, tanto por el movimiento continuo las 24 horas, como por el ruido todo el santo día. Luego durante las tormentas ves cómo las olas tapan el cielo, ves cómo está el muro de agua y ni entiendes cómo no los hunde. Pero al llegar al puerto después de meses hay fiesta. Mi papá trabaja como capitán de barco pesquero de una empresa. Me contó que no ha presenciado muchas cosas paranormales. Lo que más recuerda es que una noche junto a un tripulante vio unas luces en el cielo que al inicio creyó que eran estrellas fugaces, pero las luces se metieron al agua y desaparecieron. Lo dejó extraño, pero no lo pensó mucho. Son cosas que entre otros capitanes se dicen que pasan. También que en los barcos donde se han muerto gente se llega a sentir una energía extraña y negativa. La verdad es que me asusta mucho cuando mi papá se va porque puede suceder muchas cosas, tanto por la naturaleza impredecible del mar o por un error humano. Hace poco se hundió un barco por una falla del mismo y se quedaron varados en una zona lejana en la madrugada. Gracias a Dios había otro barco de la misma empresa un poco cerca y los rescataron. Sobre el pescador de barcos atuneros que desapareció hace unos años en Mazatlán y estando la embarcación fuera y tiempo después, luego de que hubiera una marcha y sus hijas reclamaran que le dieran razón de él, lo encontraron muerto, flotando. Es obvio que lo traían entre los congeladores y lo tiraron cuando vieron tanta insistencia. Nadie supo cómo murió, ya que la empresa pagó para que no se diera esa información. Cuando embarcaba trabajaba 12 horas al día, 2 turnos de 6 horas, es decir, de 2 de la mañana a 8 de la mañana y luego de 2 de la tarde a 8 de la noche. Los descansos son para comer y dormir, el cansancio y sueño es brutal. Si trabajas en bodega estás a menos 15 grados, haciendo esfuerzos físicos todo el turno. La paga es muy buena, conoces países y culturas, si te gusta es un trabajo genial. Cuando estaba en Cancún, el chofer que me movió de aeropuerto al hotel nos contó a mi esposo y a mí que él trabajó desde los 12 en el mar, en botes pesqueros. Nos contó que durante una tormenta que los agarró en el mar, allí en Cancún, los terminó moviendo hasta Veracruz y se dio cuenta que habían pasado 3 días en el mar. Yo una vez me aventuré a ir a trabajar con un barco pesquero, por lo general se van 26 días a alta mar. El caso es que el primer día es divertido, pero por la noche no duermes. Se escuchaba como algo más grande golpeaba el mar, y así fue durante varias noches. Le pregunté al capitán qué era lo que golpeaba, yo pensando que era algún ancla o algo, solo se rió y me dijo salte a averiguarlo. Y no solo eso, es muy pero muy cansado hacer el trabajo de pesca, allá sí valoras lo que tienes en casa. Mis respetos a los que se dedican a eso. Trabajando en pesca de altura, he visto toneladas de peces morir en las redes y ser devueltos al mar, por no ser útiles para la finalidad del barco. Puede ser que no pase el filtro, por peso o especie, y simplemente desechan toneladas y toneladas de peces muertos y nadie dice nada, porque se dan en aguas internacionales. Eso da más miedo que cualquier historia de terror, porque en la oscuridad del mar no se ve nada más que eso, oscuridad. Todos conocemos la canción El Muelle de San Blas. Rebeca Méndez despidió a su amor, un pescador llamado Manuel, en el Muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto ella juró que esperaría, pero una tormenta tropical hizo que su amado Manuel no cumpliera su promesa, pero ella sí la cumplió. Ella la esperó día y noche con el mismo vestido puesto, por si su amado Manuel llegaba no se fuera a equivocar. Por esa razón la empezaron a llamar la loca de San Blas.
Yo vi en Discovery Channel que los trabajadores recomendaban dormir de día y estar alerta de noche. Les preguntaron por qué y solo dijeron, ley de océano. Una recién noticia habló sobre el final de los humanos por parte de las orcas, ya que se reportaron ataques muy coordinados hacia barcos pesqueros. Entonces la idea es que las orcas trabajan en equipo para atacar y acabar con los barcos que destruyen la vida marítima. En Somalia, África, hay muchos piratas que asaltan barcos en lanchas. Literal, es como que acá te saltan en la esquina, pero ellos asaltan barcos mercantes. Hasta hay una película de ello. Un dato curioso es que en el punto Nemo, lugar más alejado de tierra del mundo, se registró el caso de The Bloop, rugido del posible animal más grande jamás descubierto, y la misma localización del autor H.P. Lovecraft decía encontrar ahí a Cthulhu, ficción de una de sus obras. Esto le pasó a un chico que fue marinero 12 años y le tocó ver muchas cosas turbias en ese tiempo de servicio. Una vez era de noche y estaba navegando en el Océano Pacífico cuando se empezó a escuchar el canto de una ballena. El canto era muy agudo, casi al grado de romper los tímpanos, tanto que opacaba el sonido de las olas moviéndose. El barco vibraba muy fuerte y uno de los marineros perdió la cabeza, no pudo aguantar el sonido, así que comenzó a gritar y se lanzó al agua. Todos fueron a revisar asustados, pero ya no se podía hacer nada, pues ya se lo había tragado el océano. En el Golfo de México, específicamente en la zona de Campeche, hay una plataforma llamada Abractum Alpha. Una de esas noches donde nos quedamos a trabajar hasta tarde, era alrededor de la 1 de la mañana. Junto con otro compañero comenzamos a escuchar un canto muy fino a lo lejos. Yo, por la poca experiencia que tenía en aquel entonces, dije que eran ballenas y ambos, mi compañero y yo, quedamos escuchando ese canto por varios minutos. Tiempo después, platicando con una persona con más experiencia en ese ramo, salió el tema y le conté lo sucedido. De acuerdo con lo que me contó, es que nadie ha visto ballenas en el Golfo de México, que por lo que conté, lo que escuché fueron los lamentos de las personas que habían fallecido en la explosión de esta plataforma unos años atrás. Mi familia son pescadores de alta mar, trabajan 6 meses, vuelven a tierra 2 meses y regresan al mar nuevamente. Han visto muchas cosas, desde serpientes enormes de mar, siluetas enormes debajo de barcos, como si de ballenas inmensas se tratase, islas errantes, y lo más descabellado que me han contado es que un viaje lograron divisar ovnis de forma cilíndrica. Al principio pensaron que se trataba de algún naufragio de algún navío mercante, pero luego vieron que no eran contenedores, sino submarinos de algún tipo. La sangre se les heló cuando uno de esos submarinos despegó. Un tío ya fallecido contaba esa historia y personalmente les diré que el océano es místico y curioso. Yo soy marinero, trabajo en barco. Puede decirse que el mar esconde muchos secretos. En barcos como flotes mueren personas, ahí las esconden en lo más bajo del barco. He visto sombras en los barcos. En el agua recuerdo que vi 3 esferas grandes rojas hundidas. Aún no me lo creo, pero lo vi. Mi novio es militar de la Secretaría de Marina y una vez los mandaron a una plataforma en el mar. El caso es que muchas veces hubieron como tormentas en el mar. En una de esas se escuchó una trompeta, pero muy fuerte, que literal penetraba los tímpanos de todos los que estaban en esa plataforma. Después de eso se calmó y vieron como a lo lejos se vio una figura humanoide y que se sumergió y se vio tipo aleta como si fuera de una sirena literal. No es como en las imágenes y películas, sino que tiene una forma espantosa. Nadie pudo grabar nada, ya que pasó de repente. Tengo más anécdotas, por ejemplo, de que en esta estancia de que mi novio estuvo ahí, escuchó cantos de sirena muchas veces. Cuando fuimos a Puerto Arista hace ya varios años, mi papá le compró a mi mamá una flor acuática hermosa. El señor se puso a platicar mucho rato con mi papá y en eso salió el tema y mi papá le preguntó que cómo le hacían para encontrar las flores acuáticas y que se había visto cosas raras cuando pescaba en alta mar. El señor muy amable le dijo que él en sus años ha visto muchas cosas en el mar, como peces muy grandes y diferentes, que en varios peces de los que pescó al abrirlos para limpiarlos y venderlos, traían como la punta de una flecha en el estómago, como si se las hubieran tragado. Dice que eran puntas de flechas hechas de piedra. También los marineros más grandes y con más experiencia le decían cuando eran jóvenes y se iban a pescar más adentro, que en las noches antes de dormirse se amarraban una mano, un pie o de las
la cintura, a alguna viga del barco o algo fuerte, porque en la noche salían con hambre las mujeres del mar y con su voz atraían y controlaban la mente mientras ellos estaban dormidos, y de alguna forma ellos se levantaban y caminaban y se lanzaban al mar, y que muchos de sus compañeros desaparecieron así. Dijo que el señor le contó que él se quedó despierto una noche para averiguar por qué desaparecían estos compañeros de la nada, y dice que él vio que eran 2 de la mañana y empezaron a escucharse risas y voces, y en un rato más una voz y un canto tan pero tan hermoso y angelical que él no pudo describirlo, y vio que uno de los compañeros se levantaban y salían del camarote. Él le gritaba y lo trataba de detener y lo jalaba, pero el otro no despertaba con nada, y no despertó. Se lanzó por la borda y él lo vio como que cayó al agua. Vio como unas criaturas con cuerpo de humano, con cola de serpiente, se lo comieron y luego desaparecieron en la noche en el mar. Desde ese día él les dijo a todos que en las noches se amarraran, y de esa forma ya nadie se perdió. El señor nos aconsejó no ir de pesca en cierta área y no andar en ciertas zonas de la playa de noche, porque se veían cosas que salían del mar y luego antes de que amaneciera volvían a él. Y así le contó muchas más historias a mi papá. Fue muy interesante, y luego llegaron más pescadores y mi papá les invitó unas botanas y unas cervezas, y los demás señores confirmaron lo que contó el otro señor y contaron más historias que le habían pasado a ellos también. Mi abuelo es español y de joven trabajó en la pesca de camarones. Dicen que entre muchas cosas que pasaron fue que salió una serpiente del tamaño de un búnker, y solo fue parte de su cuerpo el que salió del agua, pero era peludo y tenía alas como un ave. Nadie pudo hablar de eso hasta que llegaron a tierra. Mis padres viajaron en velero durante 13 años, recorrieron el mundo. Yo viajaba con ellos, pero igual era una niña que no comprendía muchas cosas. Entre las cosas locas que se encontraron fue algo parecido a un estadio. Brillaban muchas luces, en tamaño que se visualizaba a las distancias al ver eso. Parecía que flotaba sobre el agua. Lo que hicieron fue dar vuelta para no encontrarse con esto. También algo muy grande que emergía del agua, muchas burbujas, pero que no parecía un animal. Lotes de droga que flotaban. El mar sí tiene muchos secretos. Pues lo que sí he escuchado, y es raro porque la gran mayoría de trabajadores lo dicen, es que el mar produce un cierto tipo de atracción o de canción que te hace querer lanzarte y nadar muy a lo profundo. Por eso es que la gran mayoría para dormir utiliza auriculares o diademas que tapan ese sonido. Cuando mi papá se fue a la costa de Piura, Perú, conoció a un pescador que le contó algo cagado. No sé qué tan cierto sea, pero según él, una madrugada salió a pescar y escuchó maullidos de gato en medio de la nada. Su amigo y él, sorprendidos, buscaron en el barco por si se había metido algún gatito, pero no. Después de escuchar por unos minutos el maullido, apareció lo que supuestamente fue un gato con cola de pez. El gato era peladito, como una esfinge, y tenía cola de pez. Se choquearon feo y se fueron. No es un trabajo, es una anécdota, pero les puede servir si un día naufragan. La leí hace mucho. Una chica contaba que un día iba por un puerto y vio que un viejo pescador llevaba un arete con una perla negra. Le preguntó por qué eso. Luego mencionó la perla y el pescador le dijo: es porque si un día mi barco naufraga, la ofreceré al dios del mar a cambio de mi vida. Pasó el tiempo y ella un día vio que vendían un par de aretes con perlas negras. Recordó el pescador, compró los aretes y los guardó y los usaba de vez en cuando. Luego fue a navegar con unos amigos, con tanta mala suerte que el yate naufragó a varias horas de distancia de puerto, en lo que flotaba en el mar esperando que milagrosamente alguien los encontrara en medio de la nada, sin saber si habían lanzado una llamada de auxilio. Recordó los aretes, se tocó las orejas y aunque perdió uno, conservaba el otro. Se los quitó y dijo algo como: Dios del mar, te ofrezco esta perla negra a cambio de que me permitas volver a casa con mi familia. Y ella fue la única sobreviviente del naufragio. Yo trabajo con un señor de Michoacán que se dedica al billotamiento de barcos, grandes en su mayoría, por lo que él tiene trato directo con los capitanes y se los hacen amigos. Esta historia se remonta a pleno COVID. Un día me platicó que el capitán del barco al volver pues le dio la lista de todo lo que se ocupaba y él lo mandó a comprar, pero le dijo: tú no te vayas, tengo algo que contarte. Mi jefe se quedó. Entonces el capitán comenzó a decirle: tengo un cadáver en el congelador, necesito sacarlo. Mi jefe se espantó y le pidió un contexto. El capitán le dijo que pues murió de COVID, pero murió en aguas internacionales y ningún país quería recibirlo, ni el propio país del que era originario.
Entonces el barco se cambió a cabotaje para lograr dejarlo en algún país o estado de las orillas, pero no lo logró. Duró aproximadamente 6 meses en el congelador mientras navegaba. Y es terrorífico porque cuenta que ya ni siquiera el chef quería cocinar. Les aterraba pensar que su comida estaba al lado de un cuerpo, e ir y abrir el congelador y verlo ahí a todos les dejó traumas. Esperamos que te haya gustado esta recopilación de datos perturbadores sobre los trabajadores en el mar y el mar en sí. Apóyanos con un grandísimo like y suscripción. Te recuerdo que contamos con correo electrónico para que nos dejes llegar tus historias, anécdotas de cualquier rubro que sean paranormales o algo inexplicables. El correo está en la descripción también. Al igual que hicimos con este video, también tuvimos la mención del anterior, que serían datos perturbadores de los militares, desde brujos que apoyan a los militares, corridos, avistamientos ovnis y fantasmas, entre más. Chécalo para que disfrutes de las anécdotas de estos trabajadores, porque nos vemos.